Hola, mi nombre es Luis Felipe Inestrosa. Hoy estudiaremos la clasificación de las reacciones químicas. Iniciaremos viendo nuestros contenidos, en el cual primero iniciaremos definiendo qué es una reacción química y qué es una ecuación química. Posteriormente veremos la clasificación de las diferentes reacciones químicas. Bien, en la presente imagen podemos apreciar la oxidación de una cadena de hierro. En más de alguna ocasión nos hemos preguntado por qué el hierro se oxida. Pues bueno, el hierro en presencia del oxígeno, estos reaccionan y con el tiempo se va oxidando. Entonces, ¿qué es una reacción química? Bien, es un proceso donde las sustancias se transforman en otras, reorganizando sus átomos. Así forman nuevas moléculas. De esta manera, podemos representar la reacción de la imagen presentada anteriormente. Vemos que el hierro reacciona con el oxígeno para luego transformarse en óxido de hierro. En esta ecuación, el hierro y el oxígeno son los reactivos. Se encuentran en el lado izquierdo de la reacción. Y el óxido de hierro es el producto, el cual se encuentra al lado derecho de la ecuación. Entonces, las ecuaciones químicas son las representaciones de las reacciones químicas. Estas nos sirven para representar de forma simbólica lo que ocurre durante una reacción química. Ahora iniciaremos con la clasificación de las reacciones químicas. En la presente imagen podemos representar algunos tipos de reacciones que más de alguna vez en nuestra vida hemos apreciado, como por ejemplo una efervescencia, la oxidación de una fruta o una combustión. Para iniciar con la clasificación de las reacciones, iniciamos con la reacción de combinación o síntesis, el cual esta nos dice que cuando dos sustancias se unen para formar un nuevo compuesto. Cuando tenemos A más B, este va a producir un producto AB, como por ejemplo, cuando tenemos el hidrógeno con el oxígeno, estos se van a combinar para formar agua. Lo mismo sucede cuando tenemos hidrógeno y nitrógeno. Estos se combinan para formar amoníaco. Cuando un compuesto se separa en varias sustancias, este tipo de reacción se llama reacción de descomposición o análisis, como tenemos, por ejemplo, carbonato de calcio. Este se descompone formando óxido de calcio y dióxido de carbono. El mismo ejemplo para el óxido de mercurio. Este se descompone en hidrógeno y oxígeno. Para las reacciones de desplazamiento o sustitución, esto es cuando un elemento sustituye a otro presente en otro compuesto, como por ejemplo cuando tenemos bromo con yoduro de sodio, el bromo va a desplazar al yodo, produciendo bromuro de sodio y aparte yodo. Tal sucede para el hierro cuando lo ponemos a reaccionar con el sulfato de cobre. El hierro va a desplazar cobre, produciendo sulfato de hierro más cobre. También cuando tenemos ácido sulfúrico con zinc, el zinc va a desplazar al hidrógeno, produciendo sulfato de zinc. Cuando dos elementos o iones intercambian posición en dos compuestos diferentes, estos son el tipo de reacciones de intercambio o de doble sustitución, como por ejemplo cuando tenemos el cloruro de sodio en presencia de el nitrato de plata. Estos van a intercambiar de posición, produciendo nitrato de sodio y cloruro de plata. Lo mismo cuando tenemos ácido sulfúrico reaccionando con hidróxido de calcio, estos van a intercambiar posiciones y van a producir sulfato de calcio y agua. Este es el mismo tipo de reacción para las efervescencias. Los hidrocarburos que se queman en presencia de oxígeno produciendo dióxido de carbono o monóxido de carbono y agua son el tipo de reacciones de combustión, como por ejemplo cuando se da una reacción completa y una incompleta. Completa es cuando el hidrocarburo con el oxígeno van a producir dióxido de carbono y agua, pero esta es incompleta cuando solo produce monóxido de carbono y agua. Por ejemplo, cuando tenemos el propano en presencia de oxígeno, este produce dióxido de carbono y agua. Esta es una reacción completa. Caso contrario, cuando tenemos el pentano, siempre reaccionando con oxígeno, este produce monóxido de carbono y agua. Entonces esta es una reacción incompleta.
Para el tipo de reacciones endotérmicas, estas son el tipo de reacciones que necesitan energía o calor para poder ocurrir. Como por ejemplo, cuando tenemos yodo e hidrógeno, estas necesitan calor para poder producir ácido yodhídrico. Caso contrario, cuando las reacciones liberan energía en forma de calor, estas son el tipo de reacciones exotérmicas. Como por ejemplo, cuando tenemos zinc más ácido clorhídrico, estos van a producir cloruro de zinc más hidrógeno y el desprendimiento de calor. Estas son los principales tipos de reacciones químicas. Bien, esto ha sido todo. Recuerda que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.